Así dijo el Señor: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos. Jeremías 6:16. Bienvenidos. Hoy vamos a considerar un tema importante que es la idolatría y vamos a estar viendo algunos pasajes que nos hablan acerca de esa idolatría, pero si me acompañan por favor a Apocalipsis capítulo 2 para recordar un poquito de dónde viene este tema, de dónde es que surgió la idea de hablar de la idolatría, además que también una persona se acercó a mí hace ya unos días y me dijo que sí, dentro de las cosas que podríamos considerar sería precisamente hablar de la idolatría. Me dijo que si ya no teníamos el tiempo de preguntas y respuestas, le dije, pues sí, sí, en teoría tenemos el tiempo, le dije, pero como nadie me ha preguntado, pues no he pues apartado alguna reunión para responder a sus dudas. Entonces me preguntó en cuanto a la idolatría y dije, bueno, está bien, vamos a considerarlo. Le dije, de hecho, dentro de las cartas de Apocalipsis se menciona la idolatría, entonces puede ser un buen momento también para que podamos profundizar un poco en este tema, ¿sí? Recordemos que vimos la semana pasada la iglesia o la carta a la iglesia en Pérgamo y dice, escriba al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Enfocándonos en el verso 14, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Comúnmente en la Biblia, cuando se menciona fornicación, al menos las veces que yo puedo encontrar así literal fornicación, se refiere a la idolatría, no necesariamente al acto sexual, sino se está refiriendo a la idolatría. La palabra fornicación puede ser que encuentren fornicaron o alguna otra variante de esa palabra, pero al menos tal cual fornicación, si no me equivoco, aparece más o menos 5 veces, y de esas 5 veces, las 5 se refiere a situaciones en el que la gente se iba tras ídolos o tras dioses ajenos. Entonces, algo de lo que Dios le dice a esta iglesia: tengo contra ti que retienes a la gente, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, dice, a poner tropiezo a Israel, dice, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer idolatría. Vamos a ver el pasaje que hace alusión aquí el Señor Jesús, está en Números capítulo 25, y vamos a ver a qué se refiere, que da un dato muy importante aquí en este pasaje para que podamos ir viendo qué tan grave es la idolatría y por qué es que el Señor la censura tanto, ¿no? Es algo en lo que Él está completamente en contra de la idolatría. Números 25, y dice a partir del verso 1, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. En este caso, la palabra fornicar tal cual sí se refiere al acto sexual. Recuerden que yo les decía la palabra fornicación, no alguna de sus derivaciones, ¿no? Dice en el verso 2, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Qué es lo que sucedía? Que estas mujeres invitaban a los varones de Israel y le decían, vénganse, vamos dice, que invitaban al pueblo al sacrificio de sus dioses,
y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Es decir, de alguna manera estas mujeres arrastraron a los hijos de Israel a cometer fornicación espiritual, es decir, a comer de lo sacrificado a los ídolos, a ser parte de esos sacrificios, y dice aquí que ellos comieron y se inclinaron a sus dioses, es decir, en algún momento siguieron a sus dioses, y es algo que Dios les dejó muy claro al pueblo de Israel cuando le dio los mandamientos. Una vez de las que se mencionan los mandamientos está en Éxodo capítulo 20, y de las primeras cosas que les dice Dios es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y también les dice: ni te harás imagen ni ninguna semejanza de ello. ¿Por qué es que Dios hace tanto énfasis en esto? Porque ¿cómo es que nosotros podemos seguir a ídolos o a dioses, para empezar, que no existen, que no son reales y que además no han hecho nada por nosotros? Entonces Dios toma como muy en serio cuando alguien va en pos de dioses ajenos. Si me acompañan en Éxodo, miren, quiero que veamos un detalle muy importante. Éxodo capítulo 20. Esto lo escuché de un hermano, este ejemplo que él puso, y la verdad es que es muy impresionante la forma en que él ejemplificó esto, y también nos va a dar a nosotros una idea de la gravedad de la idolatría. ¿Sí? ¿Qué es idolatría? Para que tengamos también presente las definiciones del diccionario. De idolatría es la adoración de la representación de una divinidad, sobre todo si es considerada falsa, una falsa divinidad a la que se le rinde algún tipo de culto, se le considera idolatría. Pero también la idolatría puede ser el amor excesivo por una persona o cosa, ¿no? Entonces, en la imagen que puse en la invitación vimos que estaban ahí redes sociales, algunos dispositivos como el celular, la computadora, también algunas actividades como los deportes, y obviamente también había ahí unas imágenes, unas estatuillas de ídolos. Éxodo capítulo 20 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Fíjense esta expresión, esto es lo que me llamó la atención cuando este hermano lo compartió. Dice Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, no los pondrás en mi cara, o no los pondrás delante de mí, no los tendrás enfrente de mí, es decir, no tendrás dioses ajenos y vas a pararte delante de mí. Y este hermano lo ejemplificaba de la siguiente manera, y eso fue lo que a mí me impactó. Dice: imagínate que tú, o que una persona, no cualquier persona, ¿no? Dice, tiene un amante y tiene la foto de ese amante y la pone en la cabecera del lecho matrimonial. ¿Cómo se vería eso? Imagínate que una persona llega a su casa con la imagen de su amante y la pone en la cabecera de su recámara. ¿Cómo se sentiría su cónyuge? Obviamente habría ahí un gran pleito, habría ofensa, sería algo terrible. Lo que da a entender aquí en este pasaje el Señor es que si tú tienes ídolos, y dice además, o dioses ajenos delante de mí, es precisamente eso, no como llevar la imagen de tu amante a casa y ponerla ahí en la cabecera. Es algo terrible, sería una falta de respeto grandísima, sería lo peor, yo creo, de las peores cosas que podrías hacerle a tu cónyuge. Entonces es muchas veces lo que nosotros hacemos con Dios cuando tenemos ídolos, cuando tenemos dioses. Prácticamente un dios ajeno y un ídolo es lo mismo, prácticamente. ¿En qué sentido? Que tanto a un dios ajeno como a un ídolo se le dedica tiempo, se le ama excesivamente, como dice aquí. La diferencia es que un dios puede ser que no lo veamos, que no sea algo presente, y un ídolo comúnmente sí. Un ídolo comúnmente es algo que se puede palpar, es algo que podemos tener a la vista, ya sea un celular, la computadora, las redes sociales, en este caso, algún tipo de actividad. Entonces, más o menos es la única diferencia que podría haber, aunque ciertamente pueden decir, bueno, es que hay dioses a los que se les hace una figura, entonces sí, es un dios y un ídolo. Ahorita vamos a ver un pasaje donde nos deja muy claro que prácticamente es lo mismo, tanto un dios como un ídolo, solamente que al ídolo la diferencia que podríamos notar es que es algo al que se le hace una figura, ¿no? Al que se le representa de alguna manera, ¿sale? Entonces tengamos cuidado con los dioses, con los ídolos, a qué le dedicamos el tiempo, a qué nos enfocamos más, qué es lo primero que hacemos en la mañana. Regularmente, al menos en mi caso, y eso lo digo como un ejemplo, a la hora de despertar pongo la alarma en el celular, y cuando me despierto y tomo el celular, comúnmente lo abro y veo si es que hay algún mensaje o alguna llamada o algo así.
eso de alguna forma demuestra el interés que tengo en el celular. No es que tal cual yo lo idolatre y cosas así, pero sí demuestra un interés que tengo en el celular. Y es algo que muchas veces cuando lo hago, después de que abro o prendo el celular, lo desbloqueo y veo que no hay mensajes, o si sí hay, pues los leo. Hay cierto pesar en mi corazón. Digo, ¿por qué no hago mejor eso con la Biblia? ¿Por qué no tomo la Biblia y leo algún pasaje corto, algún salmo, algo así? Y entonces después ya veo el celular y veo si hay mensajes. Eso de alguna manera demuestra el interés que tengo. Entonces, no es que por eso no lea la Biblia o que cosas así, ¿no? Pero sí demuestra un interés, ¿no? ¿Qué es lo que primero hago al despertar? ¿Qué es lo que primero tomo al despertar? En este caso, hablando del celular, es algo que a mí me pasa y me pesa cuando lo hago y procuro no hacerlo, ¿no? O si acaso nada más apagar la alarma o cosas así. Pero es una realidad que llega a pasar eso en nuestras vidas, a qué es a lo que le dedicamos de nuestro tiempo libre, a qué actividad es la que más realizamos. Yo entiendo que hay gente que puede decirme es que yo le dedico 8 horas al trabajo, ok, pues está bien, es parte de lo que tenemos que hacer, las actividades del hogar, los estudios, no sé, cada quien tiene sus actividades, ¿no? Pero en el tiempo libre, ¿a qué le dedicamos más parte de ese tiempo libre? A buscar a Dios, tal vez a ver alguna película, algún programa, estar en el celular o cualquier otra actividad que pueda distraernos. No quiero decir que ver la tele o el celular o realizar algún deporte es malo, es pecado o algo así, pero sí cuando le dedicamos todo el tiempo a esa actividad y nos olvidamos de Dios, eso cae en la idolatría, en el dedicarle el tiempo a algo que no es Dios. Quitar a Dios del lugar que Él se merece en nuestra vida y poner cualquier otra cosa ahí, eso es idolatría, eso es tener dioses ajenos. Entonces, tengamos cuidado con eso, ¿no? Eso es una de las formas en las que podemos entender la idolatría. Vamos a ver a qué me refería yo con lo que les decía en cuanto a que tanto un dios como un ídolo es prácticamente lo mismo. Acompáñenme por favor a Isaías capítulo 44. Vamos a ver qué menciona aquí el Señor acerca de los ídolos y cómo llega a ser un poco, pues, no sé, no me lo tomen a mal, pero llega a ser un poco absurdo el que tengamos ídolos o figurillas o estatuillas o imágenes. Y aquí vamos a ver por qué. Aquí el Señor nos lo muestra de una manera muy clara, el por qué es algo que uno, cuando logra uno entender esto, dice uno, pues es cierto, ¿no? Qué equivocado estoy al inclinarme ante una imagen, una fotografía, una estatuilla. Vamos a leer a partir del verso eh, Isaías 44, a partir del verso 13. A partir del 13, Isaías 44, 13, dice, el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre, de ese árbol que él plantó, de ese pino o del cedro, de lo que menciona, dice, de ese árbol se sirve luego el hombre para quemar, es decir, lo agarra como leña, ¿no? Dice, toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, no solamente prende la fogata o la chimenea, por decirlo así, sino que también enciende el horno con ese mismo árbol con el que se está calentando en el hogar, ahora toma de ese árbol para meterlo en el horno y cocer panes. Dice, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Aquí vemos cómo prácticamente es lo mismo, un dios o un ídolo, ¿no? Dice, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Fíjense cómo es impresionante esto, que del mismo árbol, del mismo tronco con el que se calentó, con el que coció panes, con el que se hizo un asado, de lo que sobra hace un ídolo y luego se postra. O sea, ahí es donde les decía cómo caemos a veces en lo absurdo, que tal vez de la misma tela con la que en algún momento hicieron una imagen, es la misma tela que ocuparon para hacer sábanas y de la misma tela que usaron para hacer tal vez algunas playeras, y nosotros estamos adorando esa tela porque realmente eso es lo que es, una tela, no tiene ningún valor,
no tiene ningún sentido. Aquí Dios lo deja muy claro, aunque él poniendo el ejemplo de un tronco, pero para el caso es lo mismo, sea una tela, sea una figura de plata, de oro, o en este caso, como dice aquí, de madera. ¿Cómo es posible que cambiemos a Dios por una imagen? Yo entiendo que lo lleguen a hacer porque, miren, parte de lo que les quiero compartir en esta noche es que la gente busca a ciertos ídolos o a ciertos santos o a ciertas vírgenes, porque yo he escuchado gente que dice, es que el santo fulano o la virgen fulana es bien milagrosa. Hay gente que le ha ido a pedir y les concede lo que se les pide. Y sí creo realmente que esa gente pueda recibir lo que en algún momento le está pidiendo. ¿Por qué? Porque es parte del engaño al que el diablo nos quiere llevar. Si al pedirle alguna imagen no sucediera absolutamente nada, nadie creería en las imágenes, pero no quiere decir que porque haya una aparente respuesta de parte de esa imagen, entonces sea correcto hacerlo. Miren, vamos a Apocalipsis, por favor, capítulo 13. Y vamos a ver qué es lo que sucede, porque es que sí hay imágenes que pueden tener cierto poder, si podemos decirlo de esta forma, porque hay ciertas imágenes que responden o que hay ciertos milagros atribuidos a las imágenes. Insisto, es parte del engaño. ¿Qué pasaría si no sucede nada? Bueno, pues entonces nadie creería en eso, pero sí se llega a dar por esto que vamos a leer aquí en Apocalipsis capítulo 13 y voy a leer a partir del verso 12. Dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Fíjense lo que dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y fíjense, pongan mucha atención a esto, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Pero vean lo interesante, dice en el verso 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Esta bestia, este hombre, el anticristo, como también se le conoce, hace señales, sí. ¿Para qué? Para engañar a la gente. Si solamente se presentara y dijera, yo soy aquel que los va a librar y luego no hace nada, dirán, la gente no le creería. Pero a causa de las señales que hace de tal manera que hace descender fuego del cielo, de tal manera que se le permitió a la imagen de la bestia hablar. Imagínense una imagen que habla, la gente obviamente va a creer en esa imagen. Ya hoy en internet circulan videos donde según la imagen de Jesucristo crucificado se mueve y abre los ojos, y alguna otra imagen de alguna virgen también se mueve y mueve sus manos. Claro, eso es parte del engaño que se está dando para que la gente siga creyendo en esas imágenes y se le robe o se le quite o se le distraiga la gloria a Dios. Él es el único al que nosotros debemos adorar, Él es el único al que debemos servir, es el único al que debemos orar, honrar en este sentido de adoración. Entonces tengamos cuidado, porque sí, si ustedes buscan en internet, sí hay imágenes que se mueven, y yo creo que sí, que la imagen puede moverse. ¿Por qué? Porque aquí en la Biblia ya nos dice, nos deja ver que se le ha permitido tener cierto poder a este hombre o a este poder engañoso, para que la gente pueda ir en pos de él. Si no hace ninguna señal, si no tiene ningún poder, la gente no le va a creer, pero obviamente debe ser alguien convincente en lo que dice y hace para que la gente le crea. Entonces parte de la idolatría se da porque ciertamente hay respuesta cuando algún santo o cuando alguna virgen se le lleva una manda o algo así, creo que se llama, no sé muy bien, pero dicen, es que yo fui y me fui de rodillas y le pedí, y entonces no sé, no me podía sanar de X situación y pude sanarme. Y entonces eso es parte del engaño.
Puede ser, vamos a ver un pasaje más, por favor, acompáñenme ahora a Lucas capítulo 9. Puede ser que alguien en cierta medida se ha sanado de alguna enfermedad, o al menos así la gente lo menciona, ¿no? Lucas capítulo 9, pero no necesariamente quiere decir que sea una sanidad tal cual, no, al menos no en todos los casos, puede ser que sí. Recordemos que el Señor Jesús sana a una mujer de la cual él mismo dice que Satanás la tenía atada, si no mal recuerdo, dice por 12 años, y entonces el Señor Jesús sana a esta mujer y esa mujer estaba encorvada y puede enderezarse. ¿Qué habría pasado qué habría pasado si el Señor, eh, es decir, si esta sanidad que se da, él no menciona que estaba atada por Satanás, y de Satanás puede provocar enfermedades, sí puede ser que las provoque. No creo que todas las enfermedades sean causadas por Satanás, pero sí creo que algunas de ellas, como en este caso, no. Pero vamos a ver otro ejemplo que menciona aquí el Señor Jesús, está en Lucas capítulo 9. Y vamos a leer a partir del verso 37. Dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro, y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Lo que aquí este hombre da a entender es que este muchacho no siempre tenía eso. Dice, de repente le toma, de repente da voces, de repente le sacude con violencia y de repente le hace echar espuma. Es lo que podemos entender. ¿Qué quiere decir esto? Que había momentos en los que este hombre, o este muchacho, mejor dicho, no tenía ninguna de estos síntomas, si podemos decirlo así, ¿no? Solamente era de repente cuando este espíritu le tomaba, lo sacudía, le hacía echar espuma. ¿Qué pasa si viene de repente un exorcista, como se les conoce, y entonces hace ahí alguna especie de movimientos y conjuros y cosas así, y entonces declara sano al muchacho? No necesariamente quiere decir que el espíritu que estaba dentro de él haya salido, sino que por un momento lo dejó tranquilo, como vemos que puede suceder aquí. Dice, de repente le toma, o sea, no siempre el muchacho tenía ese tipo de manifestaciones, solamente era de repente. Ahora, quiero también dejar bien claro esto. Una cosa es una liberación por parte de alguien y otra cosa es que ese espíritu deje de manifestarse. Si es una liberación forzosa y únicamente puede ser por medio del poder del Espíritu Santo y la autoridad del Señor Jesús. No hay ninguna liberación que se pueda hacer ni en otro nombre ni con otro poder. Pero sí puede suceder que un brujo o a un espiritista haga alguna especie de conjuro y el espíritu que está molestando a la persona deje de actuar por algún tiempo. No que haya una liberación, pero sí para que el engaño pueda seguir presente, ese espíritu deja de manifestarse por algún tiempo, como podemos entender que sucedía con este muchacho. No siempre se manifestaba, solamente era de repente. Entonces, ¿por qué es que ese espíritu puede dejar de manifestarse? Para que la gente crea en esos brujos, para que la gente crea en esos chamanes, en esos espiritistas, pero no hay una liberación. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que sí puede haber un poder engañoso en las imágenes, en los brujos, en los chamanes, pero obviamente eso no es lo correcto. Nosotros tenemos que buscar la ayuda de Dios, que sea Él quien nos libere por medio del poder de su Espíritu Santo y la autoridad del nombre del Señor Jesús. De lo contrario, estamos cayendo en hechicería, en brujería, en espiritismo, y eso obviamente la Biblia lo condena. Y todo eso es parte de la idolatría, es buscar una ayuda fuera de Dios, es buscar una ayuda extra a Dios, es decir, sí quiero ayuda, pero no la quiero de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos muchas veces buscamos lo fácil para poder, por ejemplo, bajar de peso. ¿Qué es más fácil? ¿Comprar las pastillas que anuncian en la televisión o llevar una dieta adecuada, hacer algún tipo de ejercicio? No, mejor las pastillas. Esas pastillas me prometen que en 15 días voy a bajar no sé cuántos kilos y puedo seguir haciendo mi vida normal. Entonces buscamos comúnmente lo fácil. ¿Cómo nosotros podemos compararlo con esto? Cuando Dios hace una liberación en nuestra vida, nosotros debemos seguir buscando a Dios, leer la Biblia, orar, porque el mismo Señor Jesús enseña que si uno no tiene un cuidado después de ser liberado, el estado después de esa persona puede ser peor, porque la maldad se multiplica al no buscar a Dios.
Sin embargo, cuando se trata de un chamán, de un brujo, él hace todo. Tú solamente tráeme lo que te piden, ¿no? No sé, hojas de no sé qué, y hierbas y cosas, ¿no? Que piden. Entonces él te hace la limpia y dice, ya estás, ahora puedes seguir haciendo tu vida normal. Eso es lo que muchas veces se busca, lo rápido, lo fácil, lo que no me cueste, donde no hay un esfuerzo, donde yo no tenga que poner de mi parte. Entendiendo, claro, que la liberación proviene de parte de Dios, con el poder del Espíritu, la autoridad del Señor Jesús, no tiene nada que ver conmigo, solamente con la fe que uno tiene, pero sí que después uno siga buscando a Dios. Los chamanes no te dicen eso, ni los brujos, ni nada, ¿no? Entonces, ¿por qué se recurre a estas personas? Porque es más fácil pagar y que lo hagan por mí que yo tener que hacer mi parte, que yo tener que orar, ayunar, leer la Biblia, congregarme, buscar a Dios. Entonces parte de eso es la idolatría, que es más fácil, pues pídele al santo y que lo haga en vez de que nosotros tengamos también nuestra relación con Dios y busquemos andar en los caminos de Dios. Entonces es más fácil traer un amuleto para la buena suerte que ponerme a trabajar, ¿no? Con mi amuleto de la buena suerte espero que me encuentre un billete tirado en vez de decir, no, me voy a parar temprano y me voy a salir a trabajar y que Dios me ayude a encontrar ese trabajo. Entonces, la idolatría muchas veces tiende a eso, a lo fácil, a lo rápido, a lo sencillo, a lo que no me cuesta. Y además también que desvía con toda la intención de nuestra búsqueda a Dios. Mejor lee tu horóscopo, ve si te va a ir bien, qué color debes usar, qué número es el número de tu suerte y entonces confía en ello en vez de ponerme a orar, hincarme y decir, Señor, ayúdame, que en esta mañana o en este día seas tú quien me guíe, quien me cuide de todo mal y no estar buscando el número de mi suerte o el color con el que voy a atraer la riqueza, ¿no? O cosas así. Entonces, eso es parte de la idolatría, desviar la atención de Dios para mostrarnos el camino, entre comillas, lo digo fácil, ¿no? El camino que no requiere mucho esfuerzo. Entonces, cuidado, tengamos cuidado con eso, es parte del engaño que el diablo ha planeado para la humanidad y en el que muchos tristemente caemos, porque yo creo que todos en algún momento hemos caído en esto de la idolatría y del engaño que se está llevando a cabo en el mundo, ¿sí? Y miren, vamos a ver un pasaje más de esos que son, como les decía, que el pasaje no es absurdo, lo absurdo es buscar a dioses falsos, ¿no? Vamos a ver lo que dice, por favor, acompáñenme rápidamente a segundo libro de Crónicas. Insisto, dije que lo absurdo que es, pero no el pasaje, sino la acción que toma esta persona, ¿no? Para que quede claro y no se malinterprete lo que vamos a leer. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25. Vamos a ver la historia de un hombre que se llama Amasías. Vean lo que dice a partir del verso 11. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25, verso 11. Dice, esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la Sal y mató de los hijos de Seir 10,000. Pongan mucha atención, aquí dice que mató de los hijos de Seir a 10,000. Había una guerra entre Amasías y su pueblo y Seir y sus hijos, o el pueblo de Seir. No es que literalmente estos 10,000 hayan sido hijos, sino se les consideraba como el pueblo de Seir, ¿no? De los descendientes o sobre los que Seir era el gobernante. Entonces, había una batalla entre Amasías y su pueblo y Seir y su pueblo. Y dice, y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Mas los del ejército de Amasías, que había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bedorón y mataron a 3,000 de ellos. O sea, primero 10,000, luego otros 10,000, luego otros 3,000. Es decir, Amasías hizo una masacre a estos hijos de Seir. Y vean lo que dice después, dice, y tomaron gran despojo, verso 14, volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. O sea, este hombre va, derrota a ese pueblo de Seir, y luego de ahí toma ídolos, los pone delante de él, y adora a esos ídolos. Y vean lo que le dice Dios. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? O sea, fíjense, insisto, lo absurdo que hizo este hombre, ¿no? Va y derrota a un pueblo y luego agarra a los dioses de ese pueblo y los adora, y Dios le dice, ¿por qué estás adorando a esos dioses que no pudieron ayudar a su pueblo de tu mano?
Eso es lo absurdo, ¿no? Entonces, si nosotros lo ponemos en términos ahora más cercanos a nosotros en cuanto a la idolatría de santos y cosas así, ¿por qué nosotros adoramos a santos que no pudieron librar ni su propia vida de la muerte? Todos los santos a los que hoy se les adora han muerto. Murieron, no porque hayan sido malos, no estoy diciendo el caso, pero no pudieron librar sus vidas de la muerte. ¿Cómo podemos pensar que nos van a librar a nosotros de algo? No se puede. Fue lo mismo que hizo este hombre. Adoró a dioses que no pudieron librar al pueblo que los adoraba de la mano de Amasías. Así más o menos actuamos nosotros cuando nos hincamos ante una imagen y le pedimos a esa imagen que nos ayude cuando de quien es esa imagen no pudo ni siquiera librar su propia vida de la muerte. ¿Cómo pensamos que nos va a ayudar a nosotros en algo que le pidamos, ¿no? Entonces, eso es el riesgo de la idolatría. Mucho de lo que les he mencionado debemos de tener, o todo lo que les he mencionado que dice la Biblia, debemos tenerlo en cuenta, que hacia dónde va el enfoque de la idolatría. Uno es poner o alejar nuestra mirada de Dios y ponerla en las cosas fáciles, hincarnos ante cosas que nos ofrecen para que sea más fácil, más rápido, el santo milagroso y cosas así, ¿no? Tengamos cuidado, la Biblia muchas veces nos habla de que no debemos ir en pos de dioses ajenos, no debemos de tener ídolos, por consecuencia tampoco amuletos, ni atrapasueños, ni nada de ese tipo de cosas que son una especie de artículos que nos ayudan a obtener buena suerte o fortuna, o que nos ayudan a que no nos vaya mal, ¿no? Que no nos hagan mal de ojo, cosas así. Nada de eso existe. Es decir, no podemos confiarle nuestra vida a ese tipo de objetos. Si nosotros queremos confiar en alguien, tiene que ser en Dios, solamente en Dios. Él es el único que nos puede ayudar, y nuestras oraciones deben ir dirigidas a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo, a nadie más. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y nosotros los hombres, los seres humanos. Dice que es Jesucristo hombre, no hay otro mediador. Hay quien dice que en algún momento María es una intercesora, porque ella fue y le dijo al Señor Jesús cuando se les acabó el vino en las bodas de Canaán, y entonces ya ven cómo María es una intercesora, y entonces se tuerce la realidad de ese versículo, que entre otras cosas lo que sí podemos aprender es que María no tenía poder, tanto que tuvo que ir a decirle al Señor Jesús que fuera Él quien les ayudara. Si María tuviera poder, ella habría convertido el agua en vino, no tendría que haber ido al Señor Jesús. Entonces lo que nos demuestra es que María no tiene poder, y no estoy hablando de María, ni estoy denigrándola, ni mucho menos. María fue una gran mujer que Dios eligió para que mediante ella naciera el Señor Jesucristo, una mujer piadosa, entregada, conocedora de las Escrituras, pues en la oración que ella hace cita las Escrituras. Todo eso es cierto, pero no tenía poder, tanto que ella misma dice: mi alma enaltece a Dios, es mi Salvador. Ella misma necesitó un Salvador. ¿Cómo entonces puede ella salvar a alguien si ella misma necesitó que alguien la salvara a ella, no? Entonces, insisto, no lo estoy diciendo para ninguna manera negativa en contra de María. Vuelvo a decirlo, yo creo que fue una mujer piadosa, entregada a Dios, pero sin ningún tipo de poder para salvar, tanto que ella misma tuvo que recurrir al Señor Jesús, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, para que ayudara a la gente de esa boda, ¿no? Entonces, tengamos cuidado a quién dirigimos nuestras oraciones, a quién dirigimos nuestras alabanzas, a quién dirigimos nuestra adoración. El único al que se merece adoración es Dios, ni siquiera los ángeles. Podemos encontrar en la Biblia cómo de repente hombres se postraban delante de los ángeles. Uno de esos casos es Juan en Apocalipsis, y el ángel le dice: mira, no lo hagas, yo soy un consiervo tuyo, adora a Dios. Un mismo ángel, que es un ser realmente, un espíritu, un ser divino, en el sentido de que Dios lo creó y está en el cielo, pero ni él mismo permite la adoración. Él dice: no, no lo hagas, adora a Dios. Entonces, si un ángel no permite adoración, ¿cómo pensamos que un hombre o una mujer que ya murió, a él sí nos podemos postrar, pensando que porque fue un santo o fue una virgen? No, nada de eso está bien, nada de eso es correcto. No caigamos en ese tipo de prácticas que la Biblia una y otra vez censura, nos dice que no está bien, que no podemos cambiar la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Eso lo dicen Romanos. No podemos nosotros hacer una imagen y decir: tú eres mi Dios, porque eso es un insulto a nuestro Dios, ¿no? Entonces, imagínense
cómo quedamos delante de Él cuando cambiamos la gloria de Dios para buscar a un hombre que fue tan pecador y tan mortal como tú y yo, pensando en alguno de los santos que de repente hay por ahí, ¿no? Y no menciono ninguno, insisto, porque no se trata de hablar de alguno en específico, sino de todos y cada uno de los santos a los que se le venera, tuvieron sus deficiencias, como también tú y yo. Si hablamos de San Pedro, por poner un ejemplo, San Pedro en algún momento negó al Señor Jesús. Así de simple y sencillo, le dijo, no, yo no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Y el Señor Jesús tuvo que ir y hablar con Pedro y restaurarlo y después el apóstol Pedro con la ayuda de Dios endereza el camino y fue un siervo de Dios, ¿no? Pero ahí está el apóstol Pedro tropezando. ¿Cómo entonces nosotros le podemos en confiar, digamos, nuestra vida o una petición a un ser humano que tuvo fallas igual que tú y que yo? Entonces, tengamos cuidado, nuestra oración y adoración y alabanza y búsqueda únicamente es a Dios, a nadie más. No caigamos en ese tipo de idolatría, ni aun que veamos que alguna persona o alguna imagen o algo así hace algún tipo de señal. Ya la Biblia nos dice que se iban a dar ese tipo de señales para engañar a las personas. Vamos a terminar con segunda de Tesalonicenses, por favor, con eso acabamos porque ya nos queda poquito tiempo. Segunda carta a Tesalonicenses y vamos a ver el capítulo 2. Y el capítulo 2, vamos a leer a partir del verso 8. Dice lo siguiente: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tú y yo hoy conocimos una verdad que es únicamente adorar a Dios. Si después de eso tú sigues adorando a otros dioses, entonces puede suceder lo que dice aquí, que venga un poder engañador. Así es que tengamos cuidado y adoremos únicamente a Dios. Dios les bendiga, cuídense mucho, nos vemos el martes primeramente Dios, reciban un muy muy fuerte abrazo en nombre de Jesús y busquemos solo a Dios. Esto fue Sendas Antiguas.